Bueno, pues comenzamos esta asamblea donde nos podamos comunicar, dialogar, de aquellas, podamos juzgar juntos lo que el Señor ha hecho estos días con nosotros. Entonces, pues salís aquí al micrófono y pues hacéis vuestra intervención. Gracias. Hola, mi nombre es Claudia, soy de la Escuela de Puente Alto. Anoche me quedó dando vuelta una pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y esto comenzó con el testimonio de Mariale. Por una historia de vida de mi familia, tengo un hermano que es drogadicto, que empezó desde muy niño. Entonces yo no podía entender el testimonio de Mariale, no podía empatizar con ella, no puedo, me cuesta mucho. Y durante años mi familia vivió las consecuencias de tener una persona adicta en su casa. No somos una familia unida, pero sí que ha sufrido mucho por esto. Entonces ver a esta señora que diera su testimonio, y yo digo, bueno, ella pidió perdón, se ha arrepentido, pero el dolor de los que quedan atrás, ¿qué pasa con eso? Porque mi familia sufrió durante muchos años, entonces me cuesta verla a este tipo de personas con misericordia. Incluso mi hermano, porque estaba internado muchas veces, le hemos ayudado muchas veces, pero vuelve a caer y vuelve a caer. Y tampoco a él lo puedo mirar con misericordia, porque se le han dado todas las oportunidades que él ha necesitado. Entonces anoche, conversando con los de la escuela y con Padre Diego, y esta pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? En muchos aspectos de mi vida sabría qué responder, pero en este no puedo, me cuesta mucho. Entonces, saber qué puedo hacer, esa es mi inquietud. Cómo el dolor que llevo como hermana, como hija, puedo ir sanando para mirar o empatizar un poco con este tipo de personas. Es cierto, mi hermano es un hombre adulto, pero él comenzó de niño. Entonces, cuando María Ale hablaba, yo decía, estas personas que le venden droga a los niños y no saben lo que destruyen. Entonces me cuesta mucho. Claudia, gracias por tu pregunta, ¿no? Por lo que has dicho, ¿no? Porque, fijaros, los gestos que hacemos en las asambleas son para nosotros una provocación. Y en la medida que nos provocan, mueven en nosotros, dice que una cosa nos provoca si nos desplaza. El encuentro con estas personas que a través de la caritativa, ¿no? Y a través de la visita del Papa hemos podido contactar, nos ponen, fijaros, ante una cosa muy evidente, ¿no? Que el mal, que como tú has descrito muy bien, deja víctimas, deja mucha gente en el camino, ¿no? Claro que existe la libertad, pero es evidente que quien hace el mal contribuye notablemente a que el mal se difunda, ¿no? Pero seríamos todos derrotados, Claudia, si la última palabra fuera que aquel que ha hecho el mal solo tuviera como horizonte el castigo, el sufrir, el ser destruido, el pagar caro lo que ha hecho, ¿no? Ni tu hermano, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que está aquí sería mejor, crecería la esperanza, ¿no? Tampoco quedaríamos satisfechos con una justicia que se ensaña con quien ha hecho el mal, sino que la única posibilidad ha sido una cosa imposible, que ha sido lo que ha hecho Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo? Él ha cargado con nuestros delitos, con los delitos de esta amiga nuestra que el otro día estuvo aquí, también con los de tu hermano, por la responsabilidad que tenga, ha cargado él.
El problema es que la fe a nosotros nos hace entender que esta chica que vino aquí, esta señora, sus pecados, ni siquiera sus pecados ya la pertenecen. Cristo se los ha cargado encima en la cruz, ¿no? Esto, si no hubiéramos encontrado a Cristo, nosotros no podríamos decirlo. De la naturaleza humana sale la venganza, sale el deseo de la crueldad, sale el castigo, sale el ensañarse con el que ha hecho el mal. Pero de haber encontrado a Cristo nace una cosa imposible, ¿no? Imposible humanamente, que es que el mal que ha hecho esta chica puede ser no solo redimido, sino rescatado. Rescatado en ella y en tu hermano. ¿Cómo? A través de lo que la pasó a ella. Un encuentro, ¿no? ¿Cuál fue la medicina de esta mujer? No la dijeron, no, tranquila, relájate, lo tuyo no era tan grave, no. Sino que se encontró como Zaqueo, porque fíjate, Zaqueo era uno que habría robado, arruinado tantas personas. Imagínate los vecinos de aquel pueblo de Jericó, cuando vieron que aquel hombre justo, aquel profeta Jesús, invitaba a uno, imagínate si uno fuera víctima de Zaqueo, porque habría allí gente que a lo mejor pues Zaqueo le arruinó. Diría, bueno, Jesús, que venga a visitarme a mí, a mi casa, que no vaya a este que solo ha hecho el mal, sino que Jesús, visitando a Zaqueo, introduce en Zaqueo una novedad que le hace nuevo. O sea, la única posibilidad es que alguien pueda renacer de un encuentro y que el mal que uno ya haya hecho pueda ser no solo redimido, sino que pueda ser rescatado y reconstruido. O sea, en esta mujer que vimos delante, lo que vimos no fue exaltar a alguien que ha vendido droga. Vimos a alguien que el encuentro con Cristo lo podía volver a colocar en la posición original. Nosotros, y eso es lo que vimos, como Zaqueo. Jesús, cuando invita a Zaqueo, no dice Zaqueo es maravilloso, es un tipo que hay que hacer un monumento en Jericó, sino que introduce, solo un encuentro puede hacer que el mal de esta tierra no tenga la última palabra, para ella y para tu hermano. Porque fijaros, la esperanza para tu hermano, para tu familia que habrá sufrido tanto y demás, es que pudiera haber algo que de alguna manera pudiera hacer como una moviola que nos rescatara. O sea, que es como si todo lo que ha pasado se reconstruyera, volviera a tener las células, volvieran a nacer, uno volviera a ser inocente, volviera a tener la verdad. Y eso, una palabra de justicia, como a veces los hombres queremos, no reconstruye, porque lo que tú quieres es que tu hermano pudiera nacer de nuevo, me imagino, ¿no? Es que todo lo que habéis sufrido en tu familia pudiera no tener la última palabra. Hasta bienvenido todo lo que hemos sufrido si pudiera ser rescatado una persona, como esta mujer. Nosotros, fijaros, la sociedad no es mejor cuando no da la posibilidad de que alguien sea rescatado. O sea, una sociedad es como una familia. Una madre, un padre no son más padres y madres si tienen una disciplina infinita en su casa y allí no se mueve nadie, sino si son capaces, después de cada error del hijo, poder hacer que todo recomience. Lo que nosotros hemos asistido en este hecho, también con la visita del Santo Padre a la cárcel, no es exaltar a un grupo de delincuentes como gente al que hay que hacer un monumento, sino que, fijaros, las mujeres estas ayer decían en la entrevista que Danilo la hizo, nos decía la hermana que al final ellas decían, hemos visto pasar a Jesús. No es una apología de ningún delito lo que está aquí. Saben perfectamente y lo llevan bien cargado para siempre su vida, que el que ha hecho el mal lo lleva tatuado para siempre, y el dolor que han causado sin duda grandísimo en tantas familias y personas, es un dolor que repercute en ellas. Yo tuve hace 2 años la suerte de celebrar la Semana Santa en una cárcel de mujeres en Brasil, y vi cosas muy parecidas a las que contaban y me di cuenta que aquellas personas estaban completamente heridas para siempre, ¿no?
Pero Dios no ha querido que esa palabra sea la última, porque si no, fijaros, Cristo, la redención de Cristo, la venida de Cristo, no arreglaría nada. La única posibilidad es que Cristo, cuando entra en la vida de una persona, hace lo imposible. ¿Por qué la Iglesia cuida a los delincuentes? ¿Por qué asiste? ¿Por qué los papas, no solo este papa, todos los papas anteriores? Nosotros conocemos, los que ya tenemos una cierta edad, desde Juan 23, los papas, pero lo hacían antes, siempre han visitado, es una obra de misericordia visitar al que está en la cárcel, ¿no? Han visto dos cosas en aquel hombre: que Cristo puede hacer lo imposible, porque a nosotros lo que vence, lo que nos se impone, es que Cristo pueda hacer que alguien, el hombre más cruel de la tierra, encontrándose en Cristo, pueda ser rescatado. Y eso, al que ha sufrido el delito, es el único bálsamo que le ayuda. No nos ayuda el saber que el otro debe ser castigado duramente, sino que hasta que respiramos de nuevo cuando alguien es capaz de introducir esta medicina que Cristo nos ha traído, que es el perdón, que es imposible literalmente para un hombre, pero que para quien se acerca a Él, en el encuentro con Él, puede ocurrir este imprevisto. Entonces la Iglesia, visitando, cuidando, atendiendo a estas personas, como lo hace la hermana, como lo ha hecho el Papa donde va, hace que la sociedad sea mejor, porque una sociedad que no espera la posibilidad de la redención de nadie, primero, no es una sociedad mejor, y después es una sociedad más insegura, porque el ideal es que cuando estas mujeres salgan de la cárcel, si se han encontrado con Cristo, no sean un peligro de nuevo. O sea, la sociedad no está más segura si levantamos muros más altos en las cárceles. Es si conseguimos cambiar el corazón del delincuente de tal manera también que cuando salga no sea de nuevo un peligro. Porque sabéis que el 80% de los delincuentes reinciden cuando salen de la cárcel, ¿no? Solo en algunos casos, como algunas iniciativas generalmente vinculadas a la fe, han conseguido que el que sale, además de pedir perdón, se convierta en un instrumento de ayuda. A nosotros sabemos que es mucho más adecuado una cosa así, pero no sería posible, todo eso no sería posible, porque lo que se comprueba es que nadie es capaz de salir de una cosa semejante si no se encuentra con Cristo. Lo que nosotros hemos visto no es la exaltación de delincuentes, hemos visto que Cristo es capaz de hacer eso. A nosotros, fijaros, Cristo tiene mucha paciencia con nosotros para que tengamos todo el tiempo del mundo para poder también nosotros poder tratar y abrazar así, a veces no cosas tan graves. Pensad a veces los problemas que se montan en una familia, en un grupo de amigos, una fraternidad, entre gente incluso que tiene la misma fe. Nosotros nos peleamos a la primera que pasa una mosca, ya se montó la pelea. La pelea puede ser por cualquier cosa, puede ser porque la sopa estaba fría. Esta mentalidad nuestra de entrar violentamente a pensar que todo el otro que me ha hecho un poco de mal merece un buen castigo, al menos una humillación, nos sale a todos de dentro. A la primera de cambio está. Pero en la historia ha pasado un fenómeno nuevo, mucho más que Jesús, que te pide a ti, fíjate, te pide que tú puedas también aceptar la mirada sobre ti que esa mujer ha aceptado. Yo creo que lo que nos enseñó esta experiencia es que podamos esperar todos una mirada así, porque la cuestión es si yo la necesito, porque nosotros estamos contra el delito, no contra el delincuente. Cuando los nazis fueron juzgados, los grandes que habían dirigido los campos de concentración, muchos de ellos habían escapado, pero otros fueron juzgados en Nuremberg, un famoso religioso de la época dijo, frente a una respuesta que había, dijeron, finalmente los asesinos han desaparecido. Y esta persona dijo, el que suscitó en ellos el mal, que es el demonio, sigue suelto. Saber que el mal que estas mujeres han hecho, cierto que pasa por la libertad humana, en muchos casos más limitada que en otros,
¿no? No todo el mundo tiene la misma libertad, no lo tiene igual un niño que empieza a delinquir que un adulto. Uno que lo hace por capricho que alguien que lo hace por necesidad. Todo eso lo comprendemos perfectamente, ¿no? Pero sabemos, fijaros que el mal anda suelto, no está en la cárcel, que es el mal por el cual Cristo ha venido a salvar al hombre, del cual el hombre es cómplice completamente y no se le quita la parte de responsabilidad que tiene, pero saber que hay un punto que aquí entra en estas cárceles brasileñas que de la SAPAC, que ha nacido en torno a una obra católica, dice aquí entra el hombre, el delito queda fuera. Saber que poder mirar así nos conviene, porque la Iglesia nos ha enseñado, Cristo nos ha enseñado a hacer una distinción entre el mal y la persona que hace el mal. Claro que el mal lo hace una persona, pero el mal es mucho más que esa persona. Esa persona no está invadida, digamos, no está contaminada, no tiene la metástasis completa del mal. Entonces, nosotros viendo eso, fijaros, la única cosa que uno puede desear, especialmente cuando le duela mucho, como tú has podido sufrir en tu familia, ¿no? Es poder decir, ojalá también para mí, Señor, tú pases y puedas hacer que sienta la misma liberación, ¿no? Que esta mujer. Nosotros nos alegramos de que esta mujer haya salido de las garras del mal, ¿no? Que hoy pueda colaborar para el bien. Y queremos que quien ha sufrido ha sido víctima de personas que venden la droga o otro tipo de delitos, también lo puedan experimentar. Pero fijaos, la cuestión está en que solo es viable, solo es posible si se encuentran hombres de fe que pueden hoy testimoniar el encuentro que transforma. O sea, esta hermana que ha estado allí ha permitido que ocurra esto con esta gente, ¿no? Nosotros, tus amigos, nosotros, sabiendo el dolor que tú tienes, no podemos no desear para ti, no podemos no querer acompañarte para que tú también puedas poder experimentar esta libertad, porque mucho más que lo que digamos podamos hacer nosotros es cuánto necesitamos recibir para que en nosotros se sane una herida a veces no confesada que nos determina, ¿no? Bueno, Julián, ayer tú planteaste una pregunta que era como Claudio Venegas de Puente Alto. Tú planteaste una pregunta de cómo habíamos un poco vivido estas vacaciones o qué habíamos sentido. Y preparé una intervención, así que quería contártela. Pensar en estas vacaciones fue muy diferente a vivirlas. Aunque siempre las vi como una oportunidad, nunca me imaginé que podrían penetrar tanto en mi corazón. ¿Por qué digo esto? Es por una razón simple. De algunos años a esta parte, hace un par para ser exacto, que fue que mi última intervención en la asamblea de las vacaciones, no sentía unas ganas tan grandes de contar lo que había pasado en estos días. Por esto me resumo a dos hechos. El primero, tuve muchos problemas económicos durante el 2017, lo cual trajo como consecuencia no tener la certeza de venir a las vacaciones hasta último momento. Y ese último momento fue específicamente la última escuela de comunidad del año con mis amigos. Y digo mis amigos porque sé que lo son. Aunque no esté siempre con ellos o no haga un camino fiel con ellos, sé que están. Así como una vez Jesús contó aquella parábola del hijo pródigo, en la cual el hijo, luego de entregarse al poder y al mundo, como decía el Yus, y conocer la mierda más mierda, supo reconocer que el lugar al cual pertenecía era junto a su padre. Y luego de un tiempo de indecisión, y al ver que ya no tenía nada más, tomó la mejor decisión que podía tomar, que fue volver donde su padre. Aquel padre que finalmente tuvo la gracia de poder perdonarlo y aceptarlo una vez más en su familia. ¿Cuánto me identifica esto? Ya que el hijo estaba muerto y volvió. Tal vez porque siempre me atormenta este boomerang de ir y volver. Creo que por eso me identifico profundamente con el hijo y no con el padre, quien es finalmente aquel que supo esperar y perdonar,
basado en la esperanza y en aquella chispa que el Señor había puesto en su corazón. Tanta palabrería puede parecer excesiva, pero creo que necesitaba expresar un poco lo que siente mi corazón. En aquella escuela se habló de lo que significó la venida del Papa a Chile y yo, la verdad, hice una intervención bastante básica y perdida. Y aquí es donde entro al segundo punto. Ha habido una frase que me ha marcado en todo lo que va del verano, y la leo textual. Una historia particular es la clave de la concepción cristiana del hombre, de su moralidad en la relación con Dios, con la vida y con el mundo. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, en esa presencia que por muy distraídos y desmemoriados que estemos, ya no conseguimos eliminar de la tierra de nuestro corazón. Eran las palabras que el movimiento nos propuso para seguir al Papa en su venida. Palabras que resuenan firmemente en mi ser, y más específicamente las últimas. Presencia que por muy distraídos y desmemoriados que estemos, ya no conseguimos eliminar de la tierra de nuestro corazón. ¿Y cuánta razón hay en esas palabras? Volver a ser la vida del movimiento luego de un tiempo un tanto distraído y desmemoriado ha sido una verdadera gracia, ya que es volver a mi casa. Y tal como explicaba en el punto anterior, como lo hizo el hijo pródigo, con otra conciencia, una conciencia de pertenecer a algo, de pertenecer a un camino particular, pero no individual. En estas vacaciones se me dio una tarea por gracia, que me ha logrado mantenerme despierto. La guía del Chapi ha sido fundamental en estos días, desafiándome constantemente para mantenerme despierto y serio. También cada momento que vivimos, especialmente los testimonios, fueron, como dice la canción, ladrillo sobre ladrillo que continúan construyendo la gran casa. Sé que se me viene un año tremendamente difícil económica y laboralmente, pues me encuentro sin trabajo. Pero hoy me voy tranquilo. No hay que inventarse la vida, solo dejarse guiar por alguien que sigue a otro. Esto es bello y plenamente liberador. Y vuelvo a repetir, no tengo miedo, pues estoy en casa. Yo soy Lisette de Puente Alto, pero en esta ocasión voy a leer una carta de una amiga que me pidió que la leyera. Cuando me llegaban correos al email ofreciéndome destinos que parecían maravillosos con anuncios como las vacaciones de tus sueños, 50% de descuento, paguen 10 cuotas, debo reconocer que me pareció muy tentador, pero no más que el deseo de descubrir algo más grandioso que estaría ligado al camino que comencé hace algún tiempo. Decidí dar un paso más y vivir una experiencia que para quienes conocía en escuela me habían mencionado que eran unas vacaciones increíbles. Nunca tuve ninguna expectativa, vine a vivir cada momento como Cristo quisiese que sucediera, pero sí tenía una ambición de una cosa, una provocación, una señal, algo que hiciera reconocer la razón real de por qué estoy en el lugar que estoy. Cada momento que presencié intenté estar lo más despierta posible, como un espectador viendo pasar una película, pese a la preocupación constante de tener la mirada atenta a mi hija, ante posibles caídas o a lo que según yo creía que podría necesitar para desenvolverse en este lugar desconocido para las dos. Todas las noches me preguntaba antes de dormir, ¿con qué nos vas a sorprender mañana? Y al final de la jornada sentía una necesidad imperiosa de querer contarle a alguien lo feliz que estaba. Sabía que cuando me reencontrara con mis amigos en Santiago no podrían entender este sentimiento, porque ellos no tuvieron la gracia que tengo yo de estar aquí. Destinos turísticos hay muchos, con y sin spa, con y sin juegos, piscina, servicio de alimentación y de habitación incluidas, pero no se disfrutan de igual forma si no tienen un sentido real de vivirlas. Con Cristo presente en cada momento, en compañía de personas, seres humanos naturales, no medibles ni cuantificables, como un kilo de pan con valores y características en común, pero individuales a la vez, que nos puso Él en esta estadía en circunstancias que me marcaron. Han sido días maravillosos, enriquecedores. Sé que Cristo me está mirando, nos está mirando y presentándonos personas increíbles para seguir creciendo y aprendiendo juntas. De todas esas familias que participaron y entregaron todo lo mejor en cada una de las actividades que se realizaron, en las misas, caminatas, encuentros, desayunos, incluso en los juegos donde aflora nuestro lado un poco salvaje y competitivo,
que entendí es parte de un sello del movimiento y es parte de ser humanos. Hoy me río de cada uno de ellos. Algún día mi hija entenderá con más lógica la importancia que tienen y tendrán cada una de esas pequeñas con las que comparto cada día. Serán parte de su historia que comenzó a vivir mucho antes que yo, y tengo la certeza que tanto ella como nosotras hemos llegado para quedarnos. Esta vez quise dejar de ser un espectador y con el impulso de un amigo que lleva un buen tiempo brindándome su apoyo junto a su hermosa familia, quise mostrar parte de mi propia película y expresar en palabras sencillas lo agradecida que estamos de haber vivido unas vacaciones soñadas. Esa es la carta. Y además quería contar una cosa mía, que me daba cuenta en estos días, que había comprobado lo que tú decías, que Cristo pasa siempre, porque hace un año nos casamos con el Álvaro y pensaba sobre todo en el camino que habíamos hecho. Uno siempre como que tiene una idea del matrimonio, pero nunca es como uno lo piensa. Y en estos días, bueno, antes de que viniéramos a las vacaciones, el Álvaro, él salió del trabajo, ya estaba de vacaciones, y en la casa nos estábamos llevando un poco mal porque estábamos aprendiendo a estar juntos, cosa que no sabemos, y me daba cuenta estando aquí en las vacaciones del movimiento que él había estado muy libre. De hecho, un día en la noche llegó y me dice que estaba contento y que estábamos aprendiendo a estar juntos. Porque él me decía, voy a jugar a la pelota, qué sé yo, iba a hacer alguna cosa muy sencilla, pero él estaba como en su lugar. Entonces entendía sobre todo que Cristo pasaba como a través de estas cosas sencillas, incluso cuando yo no me daba cuenta que pasaba, y que este lugar era muy educativo para nosotros y por eso yo estaba en estas vacaciones, porque uno podría venir una vez al año, pero sí me daba cuenta que este lugar educativo, estas personas nos acompañaban a vivir juntos este matrimonio, que es una aventura también desconocida, porque muchos nos podrían decir cómo es, pero de verdad es una aventura muy bella que nosotros estamos viviendo y que él acontece siempre, que pasa incluso cuando yo no me doy cuenta. Y aunque sea o no sea del movimiento, o sea, como no es mi medida, sino que la que Cristo nos entrega. Todos hemos entendido que el causante es Federico. Hay que neutralizar a Federico. Bueno, yo quería intentar formular una pregunta, digamos, porque en estas vacaciones, para quien no me conoce, mi nombre es Néstor, esposa de Camila. Ya. Bueno, entonces, en una conversación con un amigo que hace tiempo no vivía acá, bueno, naturalmente uno pregunta por qué viniste o por qué no estabas durante tanto tiempo, digamos. Entonces, él me sorprendió mucho con la respuesta que me dio porque, o sea, me dijo que es porque quería hacer él experiencia de la vida, digamos. No dentro de un lugar, de una organización, o sea, no quiero reducirlo, pero quería hacer experiencia en la vida, dar un juicio propio de las cosas, no sé, tener una opinión propia de las cosas, digamos, cosa que no había podido hacer, según él. Entonces yo inmediatamente me preguntaba, pero ¿cómo si acá se nos enseña todo lo contrario, digamos? A entrar más en las cosas, a intentar más tener un juicio que llegue hasta el fondo de las cosas. Entonces, igual como yo quería, bueno, la pregunta en el fondo es decir, ¿cómo ayudar más como alguien que te pregunta algo así? Porque yo me siento muy cercano también, al menos a mí me parece atractivo esto de entrar a las cosas y no sabía exactamente cómo responderle, pero sí me doy cuenta que aquí es el lugar, este es el lugar como si uno quiere de verdad descubrir de qué se trata la vida. Entonces quería ser ayudado en eso. ¿Quién puede responder a esta pregunta? ¿Quién se atreve a dar una respuesta a esto?
O sea, que escuchando a Néstor me venía a la mente como preguntarle a él quiénes son las personas que más te han ayudado a ti a aprender a dar un juicio sobre la vida. Porque uno aprende de la experiencia. Yo creo que nosotros aprendemos de quien vive así. O sea, si uno se toma en serio el querer entrar en la vida, se puede volver ayuda para otro. Porque así ha sido, yo pienso en mi vida, las grandes presencias de mi vida es gente que se ha tomado en serio este camino y tú ves que juzgan y saben juzgar la vida. O sea, no es porque te remitan a más libros, te remitan a más fórmulas ni frases, es porque ves que hay gente que vive así. Y eso hace que uno primero le atraiga, porque te llama la atención a alguien así distinto, esa diversidad, y uno quiere beber de la misma fuente y empieza a tomárselo en serio para uno. Sí, gracias, Javier, esto porque cómo nosotros, Néstor, podemos, o sea, cómo Cristo ayudó, nos continúa a ayudar, no explicándolo. O sea, nosotros si tuviéramos que explicar cómo es posible perdonar lo que ha dicho Claudia al principio, no hay manera de explicarlo, no se puede explicar, pero puede ocurrir. O sea, ¿qué hizo Cristo? Cristo introdujo una cosa que Giussani dice de un modo genial. Para que el hombre pueda entender, Dios hace que ocurra. Por eso cuando decimos que la nuestra es una historia particular, es una historia en la que ocurre. O sea, que para que podamos entender algo, el misterio hace que ocurra. Y esto coincide con una historia particular, porque una historia particular no es una explicación. No quiere decir que no se explique, no quiere decir que nosotros no podamos documentarlo. Nosotros no somos, no pertenecemos a los que no les interesa decir una palabra de las cosas. Pero entendemos que si no ocurre, no lo podremos sustituir con nada. Entonces, la historia particular, fijaros, nos pone ante un hecho muy, muy fácil para todos, porque no hace falta ser un genio para entenderlo, sino hace falta estar. O sea, tampoco hace falta ni ser un genio ni tener una moralidad extrema, porque como el Papa ha documentado estos días, y Giussani nos ha cansado de decir, el Evangelio está lleno, empedrado de hombres y mujeres que no tendrían derecho, podremos decir, méritos para poder haber sido personas de las que Jesús se ha fijado, como María Magdalena, Zaqueo, Mateo, la Samaritana y otros tantos, ¿no? Saber esto es muy interesante porque tiene que ocurrir. Entonces, y esto ayuda a entender que la encarnación, a veces cuando nosotros queremos que la gente cambie de opinión frente a cosas que nos parecen locuras, sin Dios presente es muy difícil. Sin que ocurra, no es que la gente pueda cambiar, como nosotros no hemos cambiado. No quiere decir esto que no podamos dar razones de las cosas, pero la primera, podemos decir, artillería que nosotros tenemos es que ocurra, que vuelva a ocurrir. ¿Para qué nosotros hacemos las vacaciones? ¿Para qué nosotros nos juntamos en la escuela de comunidad? ¿Para qué nosotros queremos vivir sin separarnos de esta historia particular? Porque sabemos que solo si ocurre, de nuevo, si Él se hace presente, el hombre puede entender, el hombre puede cambiar, el hombre puede llenarse de esperanza. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es, todos los días, es salir como Zaqueo a poder interceptarle. Por eso nuestra preocupación no es convencer a nadie, es mendigar que pueda ocurrir. Y eso, fíjate, es para un padre de familia, puede ser para un marido, para una mujer. No es que vivir juntos en la misma casa te garantiza que ya entonces todo funciona igual, sino que también tiene que ocurrir para uno a uno. No hay que decir, nosotros aquí vamos en agrupación familiar. Aquí en esta familia todos somos católicos. Bueno, pues tendrá que ocurrir en cada uno de los que están allí. Pero además en cada uno de nosotros cada día. ¿Sabes? Porque esta cosa que afirmamos de los otros es para nosotros también. ¿Por qué nosotros no paramos? ¿Por qué ni siquiera en las vacaciones es un tiempo en el cual uno puede, digamos, hacerse unas vacaciones de sí mismo? Pues porque se pierde inmediatamente. O sea, si es que yo os invito, yo hago un ejercicio todas las mañanas fascinante. Generalmente me despierto bien lejos de todo. Y veo que basta que
que esta historia me alcance, veo cómo me reconstruye de inmediato. O sea, a mí me hace eso mucho bien. Saber que no es que ahora yo me organizo. Yo soy un tipo organizado, me levanto, hago un poco de deporte, rezo, leo, procuro organizar mi agenda, procuro hacer ese tipo de cosas. Todo eso sería inútil si no ocurriera de nuevo y viniera a mi alcance lo que me reconstruye. Entonces, salir de las tinieblas pone en evidencia que solo una historia particular nos rescata. No es que un hombre organizado y ya con las cosas claras ya está encaminada a la vida. No, hace falta que vuelva a ocurrir. Comenzar el día diciendo, ¿cómo necesito que vuelvas a ocurrir? Con la nostalgia de que si tú me faltas, yo no estoy. Si tú no estás, yo no estoy tampoco. Eso es fundamental, porque nos hace entender que esta historia particular no es que yo pueda permitirme el lujo de decir, yo voy a ver si me apunto al club, a este club. Yo digo, yo es que me podré ir un día de esta historia, pero será contra mí mismo, no por culpa de nadie, sino por estupidez mía. Porque documentado que es esta presencia viva la que me rescata, yo me doy cuenta que el punto fundamental no es que yo me explique o me queje, sino el punto es si yo tengo hambre y sed de esta historia, que es de la cual el origen, como dijimos estos días, fijaros, somos superficiales si no vemos el origen que tiene. O sea, sería absurdo decir, bueno, a nosotros este grupo de amigos son los nuestros. No, este grupo de amigos basta que nos empecemos a discutir por cualquier cosa y se acabó la amistad. Porque las amistades duran un segundo. Basta que nos enfademos por cualquier tontería. Pero lo que permite salvar esto es entender cuál es el origen. O sea, hay gente que viendo las cosas, ve el origen de las cosas. Jesús no paraba de ayudar a entender el origen de las cosas. La única posibilidad de ayudarnos de verdad no es hacer una exaltación de la amistad o de lo que somos. No, es ayudarnos a entender cuál es el origen, cuál es el origen de por qué estamos aquí. Esa es la única posibilidad de entender cuál es el valor de la hora. ¿Se entiende esto? Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica. Soy de la Escuela de San Bernardo. Para mí estas vacaciones partieron de un modo bien particular, un poco difícil. El día que nosotros teníamos que viajar para acá nos despiertan en realidad como a las 5:30 de la mañana con el fallecimiento de una persona. O sea, es el padrastro de mi marido, una persona muy cercana a nosotros. Teníamos que tomar la decisión de venir o no venir a las vacaciones. Obviamente decidimos venir. Él vive en Temuco con la mamá de mi marido. Y dijimos, bueno, estamos unos días acá y después nos vamos a Temuco. Para ser súper sincera, yo nunca quise ir a Temuco, a pesar del dolor que estábamos viviendo. Inclusive con la gente que estábamos en San Bernardo, en un momento de risa, y yo le dije, ojalá cuando tenga que irme, el bus pinche sus 4 ruedas, para yo quedarme acá. Estoy en la compañía de mi hija, la cual ella sí quería estar allá. Hubieron sentimientos encontrados igualmente para mí, el estar acá y que mi marido y parte de mi familia estuviera allá. Al otro día nos vuelven a dar otra mala noticia de un niño, nosotros lo llamamos sobrino, que fallece su papá. Con mi hija nos miramos y dijimos, chuta, otra muerte más. Él estaba en Santiago, con las ganas nuevamente de volver a Santiago, de irme a Temuco, y yo estando acá. ¿Qué hicimos? Nos quedamos acá. Al otro día, lo bueno que no fueron tantos días, me entero del fallecimiento del papá de una amiga que la estoy conociendo hace un tiempo, nos hemos hecho muy amigas, y pertenece a nuestra parroquia de San Bernardo. Yo decía, ¿por qué tanta mala noticia? Fue difícil porque yo sabía que acá iba a ayudar mucho más en primera persona a mí,
y también iba a poder ayudar a mi familia, a mi amiga. Pero, perdón, pero también me fui involucrando en la pena, en las dudas y en las preguntas. Yo le pedí a Dios, Dios, yo me quiero quedar acá, quiero estar acá, quiero ser parte de estas nuevas vacaciones, porque yo había vivido el anterior, el año pasado acá mismo. Pero aún así estaba en esas dudas, estaba esa tristeza, y me fui involucrando en las tristezas, me fui involucrando en las preguntas. No fue fácil. El día que usted habla del paseo de largo o corto, no recuerdo. El que fueron a ver allá al volcán. Yo no fui. Siento que de cierta manera fue porque me estaba involucrando, me estaba dejando llevar más por la pena que por las ganas de querer vivir un nuevo acontecimiento. Entonces, cuando usted hablaba del volcán, de la semilla, yo dije, pucha, le he pedido tanto a Dios estar acá y no estoy haciendo nada por vivir estas vacaciones. Y de un gran amigo que tengo que a él le encanta decirme pava. Entonces yo dije, o me sigo involucrando en la pena y en las preguntas, o acepto vivir una experiencia. Acepté vivir la experiencia y me fui a jugar. Jugué, me divertí, fue lindo, entendí que vivimos en una comunidad de liberación y comunidad, que a veces nos quedamos en la palabra solo liberación, pero no en la comunidad. Ahora es el regreso, mi marido también va viajando de Temuco a la casa. No lo niego, me voy aún con pena, me voy aún con duda, pero sí siento que ayer le gané de cierta forma, con la ayuda de Dios, a esta pena y a estas dudas. A lo mejor las voy a seguir teniendo, a lo mejor voy a llegar a mi casa siendo un aporte para la pena que ellos también tienen, pero me voy con la certeza de que Cristo va conmigo. Eso quería decirle. Carrón dice que Yusani le ha dicho, dice, hay dos tipos de hombre. Unos, los que hacen experiencia, y otros, los que no hacen experiencia. Solo aprendemos aquello de lo que hacemos experiencia, ¿no? Y estar juntos es poder ayudarnos a que cada uno de nosotros pueda documentar dentro de sí mismo todo, ¿no? Es como a través de todos los particulares de cómo estamos juntos, todo tiene un objetivo, poder hacer experiencia, que uno pueda. Y hacemos experiencia, ojo, no cuando estamos solo en las cosas, si después las juzgamos. Fijaos, eso es muy importante, ¿no? Porque ¿qué es hacer experiencia? Hacer experiencia es aceptar el desafío que nos propone y juzgarlo después, porque solo aquello que queda tatuado, podemos decir, en el corazón, aquello que yo he reconocido que me conviene, que es aquello que corresponde, es lo que yo incorporo a mis certezas. Cristo ha querido hacernos de ese modo, en el cual las certezas se documentan con la experiencia juzgada. Y ese es un camino que cada uno de nosotros tiene que hacer. Gracias. Hola, yo soy Saray de San Bernardo. Leí mucho sobre estas vacaciones, sobre el Papa, pero creo que lo que más me marcó es una pregunta que dijo el Papa, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Mi trabajo empezó primero, tuvimos la experiencia, yo soy de la parroquia Divino Maestro, pero de una capilla menor, como me dice mi párroco, más chiquitita. Por ahí tengo un amigo que dice que está manchada con rojo. También me duele ahí de repente, pero se lo digo. Pero eso a mí me ayuda, ¿por qué? Porque tuve la gracia al movimiento de llevar gente de esa capilla a la cena de Navidad por intermedio del Guasito, que nos ayudó mucho a conseguir locomoción, a conseguir entrada más económica, porque también había que ver los recursos. Y la gente de mi comunidad estaba feliz. Y tuve el placer también de llevar a mi hijo,
Y él me dijo, mamá, si todas las cenas son así, llame a todas las cosas que tengas del movimiento. O sea, muy, muy bonita experiencia. Después tuve el trabajo en las colonias urbanas. Y ahí fue cuando dijeron que mi hijo, el Carlos, me dijo, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Por una cosa. Había un niño que llegó a última hora, el Steven, que yo dije al padre, este niñito viene a podrir el cajón. Hincha, como se dice por ahí que dicen, hincha pelota. Era muy pesado, muy pesado. Yo me enojé incluso con personas adultas que lo defendían mucho. Entonces yo dije, ¡ay, el padre al que trae más encima! Y no era él, eran varios. Entonces, y el padre seguía ahí, no, sí hay que entenderlo. Y yo veía que el padre, en vez de retarlo, le daba más cosas. Más cosas. Lo defendía. Y ya, me fui con esa molestia. Después, el campamento que tuvo el padre también idea al Cajón del Maipo, lo llevó. Fui a ayudar a cocinar. Seguía igual que las colonias. No había cambiado nada, nada, nada. Y el padre le seguía. Yo le dije, padre, este niño se arrancó. Nada. Hubiera sido uno de los otros jóvenes, lo hubiera tenido castigado y arriba el cerro. Nada. Me siento al otro día a tomar desayuno con mi hijo. Le dije, oye, este niñito. Y el Carlos me dijo algo. Mamá, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Y me dijo, tú estás yendo a la escuela. Él me enseña más que a mí. Me dijo, la escuela es a ellos recibirlo y todos fuimos nuevos. Y me dijo, y él es una persona nueva que hay que enseñarle las maravillas del movimiento. Entonces yo dije, ya. Y me dijo, entonces, ¿tú qué tienes que hacerlo ahora? Mirarlo con otra cara. Y empezamos a leer el texto del Papa y él me decía, entonces, ¿qué digo yo? Cuando yo vuelva a ver al Kevin, ya no lo voy a ver con la misma, al Steven, no lo voy a ver con la misma mirada. Porque él me hizo reaccionar que haría Cristo en mi lugar. Listo, pasó todo esto. Vinieron las vacaciones. Y todo esto para mí, todo esto había cerrado con la venida del Papa. O sea, para mí este era el broche de oro. Pero para mí no. La subida al volcán fue mi broche de oro. Yo dije, yo quiero llegar allá donde está el Javier. Y llegué con el padre donde está el Javier. Primero llegamos y el volcán hizo... Y más encima alguien dice, fuimos de los 10 primeros que subimos y el padre dijo, ya chiquilla, arrodíllense todos los pecados. Por lo menos me iba a confesar al cielo, ¿cierto? Más encima el Maxi gritaba, aquí no, y aquí los morimos todos. Claro, ya. Después veo a Javier en la punta, con la niña acá, y otra señora me dice, subamos. Y el Maxi dice, esto no es para vieja. Entonces yo le dije, yo no soy vieja. O sea, yo tenía que demostrarme que yo no era vieja y tenía que llegar a donde está el Javier. Y llegué a donde está el Javier. Eran unas grietas inmensas. Yo las miraba y decía, ¿qué cresta estoy haciendo aquí? De verdad. Le tengo pánico a la altura. Todos saben soy bajita, entonces nunca mido más arriba. Entonces le tengo pánico a la altura. Por las grietas nos metimos, porque no podíamos saltar. Nos metimos por entre medio de las grietas. Y ahí dije yo, Cristo me puso una persona. Que es una señora, no sé si estará aquí, y me decía, vamos, me daba la mano. Después ella me ayudaba a subir. Después nos íbamos subiendo las 3 y fue una de las 3 que llegamos a la punta. Entonces ahí traje una piedra y dije, esta piedra me demuestra que puedo hacer muchas cosas más. Estas vacaciones para mí han sido las mejores. El año pasado las viví más con mi escuela, con mis amigas, pero este año no. Dije, voy a ir a todo lo que me ofrecieron, dije sí. La misa, las caminatas, la caminata larga que parecía corta, a todo, fui a todo. Incluso, de verdad, compartí muy poco con mi gente de mi escuela, pero compartí mucho más con la gente del movimiento. Me senté en todas las mesas, porque antes hacíamos ¿qué? Todos nos cuidábamos al lado. Entonces ahora dije yo, o sea, el primer día me quedé afuera. El segundo día ya no cuidaba al lado, el que llegaba se sentaba. Me dio el tiempo de conocer a gente de mi comunidad que estábamos medias molestas, enojadas. Aprendí a pedir perdón, a estar más con ella de nuevo. Como dijo Juan Emilio, al principio, sí, yo me acuerdo de todo, dijo, aquí hay gente que a lo mejor ahora vuelve a venir y le pido perdón porque había muchos años que no venía. Yo a esta persona igual le pedí disculpas, perdón más bien dicho, y
nos reímos, cantamos. Para mí han sido unas muy lindas vacaciones y me voy con lo mejor, que es una piedra del volcán. Algo que contarle a mi nieto, que subí a la cima y con fotos. Y más encima, tú pude apocar a mi marido porque me dijo, mira todas las piedras que he recogido, esas no valen, vale esta porque yo la fui a buscar allá arriba. Así que para mí han sido las mejores vacaciones y eso lo quería contar. ¿Última? Porque estamos justo en la hora. Hola, soy Loreto. Yo hago escuela, bueno, he pasado por muchas escuelas, la verdad, por mi horario. La verdad es que yo quería contar desde, de varias cosas que han pasado buenas este último tiempo y confirmar mi agradecimiento a la tradición, a la historia. Han pasado muchas cosas dolorosas, pero también yo creo que han pasado muchos milagros en la historia de nosotros, los amigos más cercanos. Desde que una amiga estuvo muy enferma y milagrosamente está en un proceso de recuperación, estuvo al borde de la muerte, y yo creo que la amistad hace que uno pueda volver a mirar estos milagros. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas dolorosas, pero yo creo que la amistad sirve para eso, como testigos de poder reafirmar los milagros que hace Jesús siempre entre nosotros. El otro acontecimiento del cual estoy agradecida es la venida del Papa. Yo nunca pensé, no estaba con una euforia, que creo que fue cuando vino Juan Pablo II y mis papás lo vivieron con otra actitud. No estaba muy, como con fervor, podría decirse. Estaba más bien como con una pregunta de saber qué es lo que venía a decirme. Y fue bien bonito porque vino mi mamá, que vive fuera de Santiago, sí vino el día anterior, vino una amiga también fuera de Santiago con su hijo, nos quedamos en la casa, llegamos a las 4 de la mañana con otros amigos. O sea, una cosa que en verdad nosotros, por lo menos yo no había hecho antes, como una cosa un poco fuera de lo normal. Y llegamos y verdad que nos juntamos con padre y fue como un acontecimiento dentro de la tradición, pero también como mucha gente lo vivió como diciendo, viene el Papa, el último que a lo mejor mucha gente dice el último que voy a ver, no sé en cuánto tiempo más, no sé. Pero a mí me llamó mucho la atención la misa del Parque O'Higgins, sobre todo porque tuvimos mucho la sorpresa de verlo súper cerca. Y lo otro, la lectura que fue escogida para ese día. Y quiero leer dos párrafos que para mí fueron importantes. Cuando él dice, la primera actitud de Jesús es mirar el rostro de los suyos, esos rostros ponen en movimiento el amor visceral de Dios. No fueron ideas o conceptos los que movieron a Jesús, son los rostros, son las personas, es la vida que aclama la vida que el Padre nos quiere transmitir. Las bienaventuranzas no nacen de actitudes criticonas ni de la palabrería barata de aquellos que creen saberlo todo, pero no se quieren comprometer con nadie ni con nadie y terminan así bloqueando toda posibilidad de generar procesos de transformación y reconstrucción en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Las bienaventuranzas nacen del corazón misericordioso que no se cansa de esperar. No sé, yo creo que por gracia este último tiempo, y le agradezco, ¿verdad?, a los amigos que han estado más cerca, ha sido esta actitud de espera. Y yo creo que eso me ha hecho estar eternamente agradecida de poder venir también a las vacaciones, porque no tengo vacaciones hasta como en septiembre. Y milagrosamente unos amigos dijeron que ya llegaban el jueves de la noche y pude venirme antes y poder estar acá.
Así que, más que nada, agradecimiento a la tradición. Como yo me doy cuenta que el reconocimiento es personal, pero el camino debe ser comunitario. No. Hacemos una excepción para mutilados, los de gente con silla de ruedas y demás, ¿no? O sea, yo la cosa que quería decir es muy corta y tiene que relación con el título. Pienso que en estas vacaciones estoy entendiendo un poco más esto de la historia particular, porque, a mí cada vez que escucho, o sea, escuchando los testimonios, tanto de la Paula como de Elena, también como de la hermana Nelly, y, bueno, de la expresidiaria, o sea, es evidente que son historias diferentes, pero en general siempre trato de esperar de que mi historia sea parecida a la de los demás, o sea, de cierta manera me gustaría también que hubiera como un camino, como no hay un camino, pero como una receta. Y con esta cuestión de la caída, tener que quedarme quieta es una cosa que a mí me cuesta un montón. Entonces, en el fondo, esos días quietos, ese día que me tuve que quedar de no ir al paseo largo, corto, tuve que, en el fondo, me tuve que, no obligar, pero bueno, estar acá, relacionarme con la escuela de Puente Alto, con los caros chicos, o sea, a mí me encantó esa cuestión. Pero me voy un poco pidiendo entender un poco más esta cuestión de la historia particular, porque me cuesta no aceptar de que las cosas no son como a mí me gustaría ser, me cuesta no ser más abierta a todas esas cuestiones. O sea, no sé, veo a los amigos, algunos que se están casando, otros que están embarazadas, otros que van para allá, van para acá. Entonces, sé que es lindo que sea una historia particular, que sea una historia para mí, pero me gustaría, como pido ahora que me voy, tener la disponibilidad para que esa cuestión sea así, o sea, sí, aceptar lo que el designio de Dios tenga que ser para mí, eso. Esa por madres. Una por niños, otra por madres. Yo quería contar que... me llamo Constanza Montero, me dicen Connie. Bueno, nosotros con Giovanni queríamos venir a las vacaciones. Estábamos esperando todo el año para venir, digamos, aunque estábamos en Italia. Pero para Giovanni había sido tan lindo la vez pasada que vinimos que era algo... Y para mí siempre ha sido así, digamos, que estoy esperando todo el año venir. Pero esta vez teníamos una guagua chiquitita, recién nacida, 1 mes y medio, y yo pensaba que era riesgoso venir con ella, que podía ser peligroso, el polvo, el sol, no sé, 1000 problemas, el viaje en auto, que se iba, bueno. Pero después pensé que iba a ser más riesgoso no venir, digamos, que al final es tanto como uno llega contento, como hace bien para la familia, como hace bien el resto del año, uno queda con una memoria el resto del año, te queda, digamos, que iba a ser peor no venir, era más riesgoso no venir. Y dije, por último, Dios se encargará de cuidarnos a María, digamos. Y la verdad es que, bueno, han ocurrido muchos milagros en mi vida este tiempo. De hecho, mi hija se llama María por la Virgen, porque han sido un milagro tras otro. Desde que llegamos a Chile, o sea, vinimos, Giovanni, mi marido, sin trabajo, bueno, mi hermano le dio trabajo, pero nos había dicho antes que no podía. Pero ha sido puro cosas que yo no esperaba, digamos, y veo cómo cuando uno se entrega y confía, Dios responde. Si uno pide, Dios te responde, no es indiferente. Y entregar todo y confiar en Dios, confiar en la Virgen, o sea, de verdad es una relación, no es una cosa abstracta, es una relación.
Yo le hablo a mi hijo de Jesús, de la Virgen y va, bueno, ahora está medio celoso, pero antes tenía una relación muy bonita porque íbamos a misa todos los días y bueno. Pero lo que más quiero recalcar es que estoy súper agradecida que ver acá todo el mundo donándose, todo. Es difícil ver a gente mirándose el ombligo, digamos. Todos donándose, todos. Nunca me había pasado tanta gente ayudándome, tanta gente preocupado también de Santi, de María, de que al final uno como que vuelve súper plena. O sea, para mí un momento de plenitud. Y como al final me doy cuenta que uno ve a estas familias que vienen de turistas con las 1000 bicicletas y las 1000 no sé qué, con una cara de lata y de aburrimiento. Chatos así de tanta cerveza, tanto alcohol, tanto asado, tanto... No, quiero decir, quiero decir que las vacaciones normales que yo veo a mis amigas hacer, que se van de lujo, al medio hotel, all inclusive. No. No, pero lujo estoy hablando, como que también veo una amiga que se fue de vacaciones todo lujo, tinas calientes y no sé qué, con una cara de lata. Y yo digo, acá no estamos haciendo el culo, digamos, por decir, perdón por la palabra, pero sacrificado, cansado, lujo cero, digamos, comida que, digamos, no es un all inclusive. No es un all inclusive, digamos. Pero felices, o sea, todos felices y ahí y yo miraba a esta pobre gente que uno antes lo juzgaría y le diría, qué idiotas, ¿cómo te gastáis toda esta plata con esa cara de lata que tení? Pero ahora yo los miro con misericordia, digo, si ellos hubieran conocido esto, no necesitarían hacer todo y estarían felices como yo, digamos. O sea, como uno al final, en vez de juzgarlo y decirle qué tonto, los mira con misericordia. Pobre gente que no ha encontrado el cristianismo, digamos. Qué difícil es vivir sin Cristo. Qué duro es, que es terrible al final. Y también a mí ahora en estas vacaciones me pasa algo bien importante, que muchas veces me siento sola, digamos, enfrentar los problemas sola, tener que, como si, también con una visión de la Virgen y de Dios un poco también espiritualista, tengo que reconocer. Pero ahora como que de nuevamente mi vida se llena de rostros concretos, como personas que están cerca mío, digamos. Y me vuelvo a Santiago muy agradecida de todos, digamos, de todo el sacrificio que hacen todos, que al final de Cristo, digamos. Y con ganas de tener amistades verdaderas, de no perder el tiempo, de ser seria, y de ser protagonista, no de quedarme mirando así como espectadora. O sea, de hecho, muchas veces me quedo de espectadora, digamos, y siento que de verdad uno tiene algo que entregar, uno tiene algo que dar y no se puede quedar así sentado esperando que los demás hagan, como tomar una actitud de adulto, digamos. Eso. Tenemos la misa inmediatamente.